Saludos amigos, bienvenidos a su programa Janampacha en los cielos andinos. Mi nombre es Julio Escudero. Hoy día vamos a tratar un tema bastante importante para el desarrollo, involucrado en el desarrollo de la ciencia, específicamente en la astronomía. Se trata del telescopio. Para ello tenemos como invitado al catedrático, al doctor astrónomo Rafael Carlos. Él es profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El telescopio es un instrumento muy importante en el desarrollo de la astronomía. Sin él prácticamente no se hubiese podido desarrollar del todo, al menos la astronomía desde el punto de vista moderno. Porque sabemos pues, que los antiguos peruanos, civilizaciones antiguas, ya desarrollaban la astronomía por observación directa. El telescopio permite, en este caso, desarrollar un poco más y profundizar un poco más en esos conocimientos. Gracias Julio por esta entrevista. Para mí es una gran oportunidad de compartir el conocimiento con nuestros amigos que nos siguen básicamente, ¿no?, por este canal, y hablar de un instrumento que marcó un hito en la historia de la astronomía. Como tú bien acabas de mencionar, nuestros antiguos pobladores solamente observaban el cielo a ojo desnudo, es decir, simplemente a simple vista. Eso no permitía determinados descubrimientos que se consiguieron ya con la ayuda del telescopio. El telescopio data sus orígenes justamente desde la época de Galileo. Galileo fue el primero, si bien él no fue el que inventó el telescopio, él fue el primero que lo usó para observar el cielo. Él fue el primero que construyó un telescopio. Él se hizo su propio telescopio, ¿no? Porque dadas las características justamente del equipo, un equipo bastante sencillo, con lentes, un conjunto de lentes, entonces él se construyó uno y lo utilizó para observar el cielo y registró esas observaciones y las publicó y se ganó un problema por ellas, pero felizmente gracias a eso es que nosotros ahora tenemos un mundo totalmente distinto. Claro, nuestra visión es totalmente distinta, efectivamente, ¿no? Sí, se ganó un problema, tanto así que fue condenado a muerte en la Inquisición. Ese fue Giordano Bruno. El caso no, de pero Galileo, él tuvo que retractarse de eso, exacto, ¿no? Tuvo para un problema que no básicamente pase con Es que justamente es ahí la importancia básicamente del telescopio, porque hasta ese momento las observaciones justamente que no eran solamente eran a simple vista, no te permitían tener esa llegada que te da básicamente el telescopio. Entonces la concepción filosófica que se tenía en esa época, y sobre todo con gran dominio de la Iglesia, decía pues justamente básicamente los conceptos de los antiguos griegos, que los cuerpos celestes eran cuerpos perfectos, y sin embargo las observaciones de Galileo mostraban que el Sol tenía manchas, entonces no era un cuerpo perfecto. Tenía justamente un objeto que su forma no era totalmente esférica, ¿no? Tenía un abultamiento, pero no se conseguía saber qué cosa era el caso de Saturno. Y lo más importante en este caso del Sol es que se movía. Claro. Y en esa época se pensaba que no se movía. Claro. O sea, la concepción filosófica, como tú dices, el Sol estaba inmóvil en el espacio, ¿no? Más que eso, tenemos que tener en cuenta que la idea era que todo giraba en torno de la Tierra. Entonces, claro, como todo giraba en torno de la Tierra, cuando Galileo comienza a hacer la observación de Júpiter, Júpiter tiene satélites y estos orbitan alrededor de él. Entonces, la idea de que todo giraba en torno a la Tierra se va al agua. Porque ya no era el único justamente centro del universo, la Tierra. Sí, había otros centros. Claro. Entonces eso cambia totalmente la idea de la concepción, ¿no?, del mundo. Entonces, ¿te imaginas? Rompe totalmente los esquemas de la Iglesia. Se rompen los dogmas. Y eso fue una de las cosas que le ganó pues un gran problema, ¿no? Claro, por eso que lo obligaron a tratarse. Tanto así que la Inquisición, el Tribunal de la Santa Inquisición lo juzga, ¿no? Y él, bueno, para no ir a la cárcel, ¿no? No tanto no lo juzga, creo que a muerte, pero sí lo juzgan estar encarcelado. Y él tuvo que retractarse en cuanto a de lo que había dicho, ¿no? Pero bueno, pero ¿qué es un telescopio en todo caso? Claro, el telescopio es un instrumento óptico que te permite justamente ver los objetos que están muy lejanos, los ves mucho más cerca. Entonces, el telescopio de Galileo fue un instrumento simple
pero sin embargo no es el único tipo de telescopio. Existen otros tipos de telescopios. En este caso podemos hablar de aumentos cuando hablamos de telescopio, así como por ejemplo cuando hablamos de un microscopio podemos hablar de aumentos, ¿no? Por supuesto. En un microscopio puede ser de 40 aumentos, 100 aumentos, 1000 aumentos, ¿no? Podemos hablar, en telescopio también podemos hablar lo mismo de aumentos. Claro, con los telescopios hay que tener justamente un poco de cuidado, si bien es cierto que no es nada difícil, pero cuando uno habla de aumento en el telescopio, se refiere básicamente a que yo observo la imagen más grande. Ya. Y eso lo puedo hacer debido a que le cambio solamente el ocular, que es la parte justamente del telescopio que me permite llevar toda la luz colectada por la lente objetivo al ojo, ¿no? Porque el telescopio consiste básicamente de una lente objetivo o espejo que concentra toda la luz que le llega y toda la manda justamente a un punto. De ese punto otra vez sale el haz divergente, pero sale y es capturado por otra lente con una distancia focal más pequeñita, de tal manera de que toda la luz que fue colectada por la lente principal le llega básicamente al ojo de la persona. Entonces tú recibes más luz de lo que recibirías si no tienes el telescopio, ¿no? De ayuda. Lo que hace es concentrar la luz en ese caso. Claro, tú tienes más información, ¿no? En el mismo tiempo. Entonces, por eso tú puedes ver justamente, ¿no? Más lejos. Eso te permite justamente poder tener, ¿no? mayor información al respecto de lo que estás observando justamente de objetos muy lejanos. Ese ocular, entonces, te va a dar básicamente el aumento, porque la distancia focal del ocular y la distancia focal del objetivo, la relación de ambos, te da lo que llamamos el aumento. Es decir, qué tan grande se va a ver la imagen. Ajá. Entonces, obviamente, si tú tienes un ocular con una distancia focal más pequeña, tu aumento va a crecer. Claro. ¿No? Ahora, pero eso es beneficioso para el caso de alguien que está observando el cielo. Si tú ves una estrella prácticamente es un punto. Ajá. O si tú ves una nebulosa y que la veas más grande, significa básicamente que la información la distribuyes en un área mayor. Por lo tanto, se va a ver más débil. Entonces no conviene básicamente, ¿no? tener demasiado aumento, sobre todo para objetos que son muy extensos en el cielo y que son muy débiles. Para objetos que son muy brillantes, caso del Sol, caso de la Luna, sí es factible justamente poder usar un aumento mayor, que como tienes bastante información, puedes darte el lujo, ¿no? de poder separar, digamos, ¿no? en un campo más grande, para ver detalles. Claro, no, bueno, en el caso de nuestros televidentes, no todos tienen la suerte pues, de ser astrónomos, no todos tienen la suerte, no todos tenemos la suerte de ser astrónomos, ni digamos tener un telescopio a la mano, un telescopio entre comillas, ya, digámoslo profesional, para poder observar el cielo. A lo mucho podremos tener telescopios, digámoslo así, de principiantes. Esos telescopios nos sirven, al menos acá, bueno, a nivel de Lima, que el cielo siempre está un poco nublado, tal vez, pero en ciertas épocas se despeja, ¿no? ¿Nos pueden servir para hacer algún tipo de observación? O sea, para observar la luna, tal vez. Por supuesto. ¿Y se observan muy bien los planetas, tal vez? Claro, estos telescopios justamente que están actualmente en el mercado te permiten ver con tranquilidad hasta Saturno. Te permiten ver justamente las lunas de Venus, perdón, la fase de Venus. Entonces, sí, esos telescopios justamente son muy útiles porque en el tiempo en que el Lima está con cielo despejado, tú puedes utilizarlo para poder mostrarle a los jóvenes, inclusive a personas adultas que no han tenido esa oportunidad de ver el cielo y los objetos con cierto detalle, mostrarles y encantarse lo que ellos ven en imágenes simplemente, pero confirmarlo en vivo al mirarlo justamente con el telescopio. Muchas veces, por ejemplo, yo me he encontrado con personas que se entusiasman de tal manera cuando nosotros colocamos un telescopio para observar la luna y ellos dicen, caramba, sí, la luna tiene cráteres, ¿no? Y comienzan a ver el relieve. Entonces, a pesar de que ellos han visto por televisión, han visto en los libros que tiene la luna justamente cráteres, es muy distinto cuando tú lo ves a simple vista. ¿no? Cuando tienes la experiencia. Claro, tienes la experiencia justamente en vivo, ¿no? De directa, que tú estás viendo, en directa, claro, ¿no? Efectivamente. Entonces eso de ahí, por ejemplo, marca bastante, ¿no? En la impresión, ¿no? de la persona como individuo. Y eso es bastante gratificante porque es el objetivo, ¿no? de nosotros en astronomía, ¿no? Llevar
el conocimiento de las personas, pero también que ellas se sientan justamente satisfechas al adquirir ese conocimiento nuevo. Sí, justamente, bueno, parte del proyecto Janampacha, me parece que va por ese rumbo, ¿no? Por ese camino, ¿no? Dar a conocer los avances astronómicos y sobre todo también la parte arqueoastronómica en este caso, y la parte de la astronomía que hacían los antiguos peruanos, ¿no? Claro, ellos, por ejemplo, sabemos que para observar el cielo tenían pozas de agua, lo cual les permitía justamente, en vez de tener que estar levantando la cabeza hacia los cielos, ¿no?, poder ver la imagen reflejada, ¿no?, de manera nítida. Claro. Y eso les permitía básicamente hacer seguimiento de las Era como una especie constelaciones. Como espejos, ¿no? Como espejos de agua. Espejos de agua. Y hay varios sitios arqueológicos donde se han encontrado ese tipo de situaciones. Y los arqueólogos pueden dar fe de ello, ¿no? Claro. Dime, bueno, ¿pero telescopio, hay categorías de telescopios? Hay tipos de telescopios. Podemos separar los telescopios en dos básicos. No. Básicamente por la forma como es que concentra la luz. Si nosotros tenemos un dispositivo como una lente, lo que hace la lente, igual que una lupa, concentra básicamente la luz en un punto. Ajá. Lo mismo hace un espejo esférico. Un espejo esférico concentra la luz también en un punto. Entonces, pero hay una diferencia. Mientras que la lente, la luz pasa a través de ella, Ajá. o sea, se refracta. En el caso del espejo, la luz se refleja. Y eso divide básicamente al telescopio en dos tipos muy simples. Telescopio refractor, Ya. aquel que usa lentes, y telescopio reflector, aquel que usa espejos. El telescopio reflector, dicho sea de paso, el que se diseñó básicamente el primero, fue hecho por Newton, que fue, ¿no?, que fue un sabio, ¿no? Un sabio, claro, básicamente, claro, ¿no?, claro, de las ciencias físicas, ¿no? Ajá, la ley de Newton, creo que la mayoría de Cambridge, ¿no?, lo recuerda, ¿no? Entonces él fue el que diseñó básicamente el telescopio de Newton. Luego hay variantes, ¿no?, últimamente, ¿no?, pero obviamente el que pone el primer pie es claro, el que... O sea, entonces básicamente el telescopio, uno es refractor, exacto, que usa lentes, ¿no?, y el otro es reflector, el que usa espejos. Exacto. Y en este caso... Ya de ahí hay modificaciones, claro, ¿no?, básicamente, ¿no?, pero básicamente son esos dos. Pero dos cada uno tipos de ellos, me imagino, que se utiliza en situaciones especiales o se puede utilizar para observar, por ejemplo, ¿con cuál de ellos se observa mejor la luna, digámoslo así, ¿no? Con cualquiera de los dos. Con cualquiera de los dos. Porque la luna es un objeto tan brillante, ya, que tú, hasta con un telescopio pequeño, puedes observarla muy bien. Y en este caso, por ejemplo, ya, la luna, pero supongamos, si hablamos nuevamente de Saturno, ¿con cuál se observaría mucho mejor? ¿Igual también no habría inconvenientes? Ahí lo que importa más que el tipo de telescopio es básicamente el tamaño. Ah, ya. En este caso, ¿te refieres al tamaño a la abertura? Claro, que puede ser el tamaño de la lente o el tamaño del espejo, porque es el que va a concentrar básicamente la radiación. Entonces, mientras más grande sea, tú vas a tener mayor detalle. Evidentemente, si tú me dices con cuál voy a observar justamente mejor Saturno, yo te sugeriría un telescopio que tenga un espejo mayor. Tú vas a poder tener mayor nitidez, vas a poder ver los anillos de Cassini, ¿no?, con gran comodidad. Y vas a discriminar inclusive, ¿no?, pequeñas manchitas de repente, ¿no?, en estos anillos. Claro. Ahora, aparte de ellos, como tú dices, hay diversos tipos de telescopios. En este caso, el telescopio infrarrojo. El infrarrojo, ¿cómo funciona? ¿Se puede utilizar acá, digamos, acá en la Tierra, o necesariamente tiene que salir fuera, en el espacio? Muy bien, el telescopio infrarrojo, ha habido satélites, y hay satélites que observan justamente, no desde el espacio, pero también se puede observar desde tierra, pero no a nivel del mar. Lo que sucede es que el contenido de vapor de agua que nosotros tenemos en la atmósfera te absorbe gran parte de la radiación, ¿no?, infrarroja. Entonces tú, para poder tener llegada a la radiación que llega del espacio, uno lo que hace es subir, digamos, en altitud. Ya. Cuando tú subes en altitud, disminuye la capa de atmósfera sobre ti, y eso te permite justamente tener más información del espacio. Entonces, un telescopio infrarrojo tendría que estar, digamos, en un lugar
más o menos elevado. Claro, ustedes los astrónomos de San Marcos tienen un convenio, creo, ahí con Maranganí, la municipalidad de Maranganí, para un observatorio. En ese caso sería un telescopio, por ejemplo, del infrarrojo. El telescopio ahí bien trabaja en la parte visible y también en el infrarrojo. Entonces, como Maranganí se encuentra a una altitud superior a los 3.000 metros sobre el nivel del mar, entonces te da una gran cobertura justamente en la parte infrarroja del espectro. Es en Maranganí, en Cusco, ¿no? Exacto, ¿no? Está en la provincia de Sicuani, en el departamento de Cusco. Y ese observatorio va a permitir justamente poder hacer ese tipo de observaciones, ¿no? De manera sistemática. Y aquí en Perú, aparte del observatorio de Maranganí, que me parece que ya va a estar en funcionamiento. Esperemos, la construcción está hecha. Ajá. Lo que falta es simplemente la construcción o compra de la cúpula. Ajá. Ya, y con lo cual ya podríamos comenzar, ¿no? ¿Y en Perú hay otros observatorios, o sea, donde estén instalados telescopios así de importancia? Tenemos telescopios pequeños, generalmente. Muchos tienen telescopios pequeños. Observatorios, tenemos el observatorio de Guayao, que pertenece al Instituto Geofísico de Perú, y que la Universidad Nacional de Ingeniería, mediante un proyecto, ha colocado un telescopio ahí. Entonces, ese telescopio me parece que tiene, creo que 40 centímetros de diámetro del espejo. Ya. Entonces, es un telescopio más o menos aceptable desde el punto de vista ya científico, ¿no? Claro, como para poder hacer ya no tanto de aficionado. Claro, hay aficionados que tienen telescopio más grande inclusive. Sí, fantástico. En Estados Unidos tienen un telescopio mucho más grande que eso. Sino que la ventaja es que... No, me refiero a hacer para hacer investigaciones científicas. Sí, se puede utilizar justamente los datos para hacer investigación científica. O sea, siguiendo todo el método científico, incluso inventado también por Galileo, ¿no? A la larga. Claro. Ahora, hay otro telescopio, el más grande, que hay en este momento en Perú, que fue donado por Japón. Y lo tiene justamente en este momento la Universidad Nacional de Ica. Está colocado ahí, es un telescopio de 60 centímetros, el diámetro del espejo. Sin embargo, no tiene uso. ¿No tiene qué? No tiene uso. No lo están usando. No lo están usando porque no tienen justamente gente que lo pueda usar. O sea, no tienen los especialistas que puedan hacer uso. Sí, está siendo subutilizado o digamos mejor no utilizado simplemente, ¿no? ¿Por qué será que no me sorprende de nuestro país? Bueno, hay un dicho que dice, ¿no? Que da le dan barba que no tiene quijada, ¿no? Una cosa así. Entonces, eso de ahí nos debe sorprender acá en Perú, ¿no? Claro. Pero para eso estamos acá nosotros, ¿no? Para poder justamente bregar y llevando justamente conocimiento, ¿no? A las personas y permitirnos que ellos poco a poco, ¿no? Vayan descubriendo, ¿no? Muchas cosas. Rafael, vamos a una pequeña pausa.